Bueno, buenos días, buenas tardes y o buenas noches a todos los asistentes de esta nueva sesión de las 24 horas de paz en español. El día de hoy tenemos el gusto de tener como conferencista a Aías Portillo, quien nos va a hablar sobre cómo utilizar apropiadamente DAX en Power BI. Aías nos ha acompañado varias veces en el capítulo virtual con temas relacionados a desarrollo óptimo, DAX, modelos tabulares, entre otros. Pueden ver estos videos en el canal oficial del capítulo virtual de Paz en YouTube y o adicionalmente en los medios que Aías gentilmente ahora nos muestra. Yo soy Julián Castiblanco, parte del equipo del capítulo virtual de Paz en español y quien con gusto modera esta charla. Recuerden que en la caja de preguntas pueden colocar las preguntas que tengan sobre la sesión y yo las haré llegar al presentador. No siendo más, los dejo con Aías y su charla. Aías, el público es todo tuyo. Ok, muchas gracias. Primeramente, buenas tardes, buenas noches o buenos días a quienes están conectados. Esta sesión hablaremos un poco sobre DAX. DAX no es algo nuevo, realmente DAX es algo que viene desde el 2010 con Power Pivot. El objetivo principal de esta conferencia será dar una pequeña introducción de lo que es DAX y cómo aprender lo básico para poder defenderse con los requerimientos de negocio. La gente que veremos en este momento será, primero, la introducción de conceptos. Una vez comprendamos los conceptos básicos de cómo funciona DAX, vamos a hacer una pequeña demo. Posteriormente vamos a ver algunos tipos de funciones, entre las cuales vamos a mencionar posiblemente las funciones más utilizadas y posteriormente vamos a hacer una demo y por último tendremos las preguntas y respuestas. Primeramente, DAX es un lenguaje basado en expresiones y está disponible desde el 2010 con la versión de SQL Server 2008 R2 que introdujo el concepto de Power Pivot. Power Pivot como tal fue un add-in que se adicionó para Excel para poder eliminar las desventajas que tenía Excel con respecto al manejo de datos. Power Pivot como tal permitió tener un mini cubo en Excel, el cual estaba basado en conceptos de base de datos columnares. Cuando nosotros trabajamos con Power Pivot, realmente creábamos un modelo semántico, el cual podíamos utilizar para poder desplegar información y tener un mini cubo dentro de Excel. La principal desventaja de esto era el modelo de despliegue, ya que inicialmente Power Pivot no podíamos utilizarlo como un modelo colaborativo. Posteriormente, se agregaron determinados add-ins en SharePoint para poder utilizar Power Pivot. Y posteriormente, al ver que Power Pivot era una herramienta que realmente podía satisfacer las necesidades de usuarios avanzados de analítica de datos, se creó ya un concepto empresarial de lo que hoy es el modelo tabular. Anteriormente solo manejábamos los modelos multidimensionales. Gracias al éxito de Power Pivot se creó el modelo tabular. Ahora bien, ¿qué pasa con estos modelos? Estos modelos como tal tenían determinadas limitantes. Y para poder solventar esas limitantes a nivel de autoservicio, se creó el lenguaje DAX. El lenguaje DAX como tal, como su nombre lo dice, es un lenguaje basado en expresiones. Si ustedes han utilizado fórmulas de Excel, el DAX va a ser muy similar porque utiliza el mismo concepto. Ahora bien, eso es lo que teníamos históricamente. Con la evolución de la nube, se creó Power BI, o mejor dicho, Power BI. Y es aquí donde nace una nueva herramienta que se llama Power BI Desktop. Gracias al Power BI Desktop, nosotros tenemos todas las funcionalidades de Power Pivot del modelo tabular en un entorno de usuario final para poder
publicar en la nube, que es nuestro famoso Power BI. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que DAX inicialmente es un lenguaje simple, es decir, que trata de estar orientado completamente a usuarios finales, pero tiene un problema, es difícil de aprender. ¿Por qué razón? Porque son un montón de fórmulas que hay que aprenderse para poder explotar completamente esta funcionalidad de esos tres modelos que existen en este momento para el autoservicio. Ahora bien, como es un lenguaje de programación, pongámoslo así, un pseudo lenguaje de programación, siempre hay que tener en cuenta determinados tipos de datos. En este caso, DAX maneja tipo de datos enteros, maneja tipo de datos reales, tipo de datos de moneda, maneja tipo de datos de fecha, maneja tipo de datos booleanos, maneja tipo de datos string y maneja tipos de datos de binary large object. Hay que tomar en cuenta de que aunque DAX, o mejor dicho, el lenguaje de programación permite conversiones implícitas, es necesario saber realmente con qué tipo de datos vas a trabajar, ya que él puede asumir una conversión de un valor alfanumérico que almacena datos numéricos en una suma más un valor numérico, pero eso no quiere decir que esté correcto. La recomendación es que cuando ustedes creen su modelo, automáticamente tienen que saber qué tipo de datos están utilizando para poder generar conversiones adecuadas. De esta forma podríamos evitar problemas que se puede dar de las conversiones implícitas. Para ello existen diferentes funciones para poder evaluar la metadata de la información de las columnas que componen nuestro modelo. Una vez sabemos con qué tipo de datos podemos trabajar, es importante comprender de que todo en programación tiene operadores y dependiendo de los operadores que tenemos, así va a ser el orden en que se van a evaluar. Generalmente recordemos que cuando nosotros tenemos un paréntesis, los paréntesis son los primeros que se evalúan. De ahí tenemos operadores aritméticos que dependiendo del tipo de operador, así se va a generar la operación aritmética. Los operadores que tienen mayor prioridad serían la división, la multiplicación, la suma, la resta. Entonces, recordando esos conceptos, deberíamos pensar de qué se va a hablar primero, porque puede ser de que el orden de los signos nos puede afectar en nuestros resultados. También existen operadores de comparación. Estos más que todo los vamos a utilizar cuando estemos generando operaciones que necesitan devolver un valor lógico. También tenemos operadores lógicos para poder evaluar dos condiciones. De esta forma, poder realizar una tarea o poder realizar una concatenación. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con DAX, hay que entender dos conceptos. El primer concepto es que nosotros podemos trabajar con cálculos, con columnas, o podemos trabajar con cálculos de measures o métricas preagregadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros creamos nuestro modelo, que ya lo vamos a ver, voy a presentar un pequeño modelo, nosotros tenemos tablas que se relacionan con tablas. Cuando nosotros hablamos de conceptos relacionales, nosotros sabemos de que una tabla se compone de filas y columnas. Cuando nosotros trabajamos con cálculos columnares, eso quiere decir que nosotros vamos a agregar físicamente la columna a la tabla, la cual se va a calcular fila por fila. Entonces, en este caso, si nosotros queremos hacer un cálculo agregado, es decir, una operación aritmética que pueda ser suma, resta, división, promedios, estos cálculos, si se van a generar globales, tendríamos que trabajar con measures y lo vamos a ver en un pequeño ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tengo que saber?
La sintaxis es muy básica, tanto para columnas como para measures o para cualquier cosa que estemos trabajando. Primero definimos el nombre de la columna o el nombre del measure. Posteriormente, la columna puede ser un cálculo que sea constante, es decir, que nosotros podemos agregar una bandera basado en una condición constante, o podemos agregar condiciones basadas en valores de columnas de tablas. Estas columnas pueden ser de la misma tabla que estemos trabajando, o pueden ser valores de columna de tablas relacionadas a esta tabla, ya que estos conceptos de base de datos manejan el concepto relacional, el concepto de unos a muchos, de muchos a muchos, etc. Entonces, nosotros podemos evaluar las relaciones en ambos sentidos y de esta forma poder generar valores asociados a los cálculos de columnas o asociados a los cálculos de métricas. Entonces, podemos tener valores constantes, podemos tener una columna basada en una función, podemos tener una columna basada en una condición, etc. Ahora bien, vamos a ver la demo. En este caso, como ustedes saben, la herramienta para poder trabajar Power BI se llama Power BI Desktop, la cual es completamente gratis. Si ustedes han trabajado con el modelo tabular o han trabajado con Power Pivot, verán un entorno completamente similar, con la diferencia de que en este entorno de Power BI lo han evolucionado integrando el Power Query. El Power Query no lo veremos en este caso, sino que analizaremos completamente el modelo. En este caso yo tengo un modelo que importa la información al Power BI Desktop. Hay que tomar en cuenta de cuando trabajamos con DAX, el tipo de conexión, o mejor dicho, la fuente de datos que va a alimentar nuestro modelo, debe soportar DAX, ya que nosotros podemos crear modelos que tengan conexión directa a nuestra fuente de datos. Pero si la fuente de datos no soporta DAX, tendríamos problemas. En este caso, yo estoy utilizando la importación de datos al modelo de Power BI. ¿Qué tiene este modelo? Básicamente, tiene una tabla de hechos que se llama ventas, relacionada a una dimensión de fecha, una dimensión de promociones, una dimensión de territorio de venta, una dimensión de productos, que esta se relaciona con categoría de producto, subcategoría de producto, tengo una dimensión de moneda, tengo una dimensión de clientes. Nada del otro mundo, estoy trabajando con el Venture Word. Ahora bien, ¿qué debo hacer? En este caso, vamos a comenzar a trabajar con DAX. Y acá tengo todos los cálculos predefinidos por cuestión de tiempo. Lo primero que vamos a hacer es generar una medida que va a estar a nivel de columnas. Recordando la sintaxis es, primero, el nombre de la métrica, posteriormente, el cálculo de la métrica. En este caso, voy a agregar una columna calculada que se va a llamar nombre de cliente en la dimensión de clientes. Para ello, si veo clientes, solo tengo la dirección, la fecha de cumpleaños, el código de negocio, la educación que tiene, el primer nombre, el género, el último nombre, el estatus marital, la ocupación y el teléfono. Pero en este caso yo necesito agregar un atributo donde yo tenga el nombre completo del cliente. Para ello, copio la sentencia y me voy al modelo tabular. Para poder agregar la columna calculada, me voy a esta opción que se llama New Measure.
acá, como tal, voy a tener dos opciones. Que la métrica sea agregada al modelo o que la métrica se calcule dinámicamente. Es decir, que genere agregaciones cuando yo la necesite. En este caso, como yo necesito que el nombre del cliente quede almacenado en la tabla, voy a utilizar el new column. Él automáticamente va a venir y me va a habilitar la opción de crear un DAX para una columna. Si ven acá, ya me está agregando la columna. En este caso, yo pudiera poner nombre de cliente y comenzar a utilizar funciones o utilizar valores de la misma tabla. En este caso, para poder hacer referencia a una tabla, yo tendría que utilizar comillas simples. En este caso, yo quiero utilizar valores de clientes y automáticamente él lee la metadata y me permite seleccionar las columnas. En este caso, yo tendría que concatenar el customer activity key, que es la llave de negocio que me identifica al cliente, más el primer nombre y el primer apellido para tener el nombre completo. En este caso, estoy utilizando una función o un operador de concatenador para poder tener una cadena que sea descriptiva con el nombre del cliente. Una vez yo tenga correctamente el DAX, simplemente le doy Enter y tengo la columna. Entonces, aquí estoy agregando el nombre completo del cliente con una operación de concatenación. También puedo tener operaciones aritméticas. En este caso, si yo voy a ver la tabla de hechos, veamos la tabla de hechos, que es venta, en ningún momento, con la información que tengo el monto de venta. Entonces, si yo me conecto a una fuente que falta alguna columna, yo podría generar operaciones aritméticas para poderlas calcular en base a los datos que yo tengo. En este caso, como yo no tengo una columna que me diga el total o el monto de venta, yo tendría que hacer una operación aritmética que se va a basar en la cantidad de productos que yo tenga en la compra por el precio unitario de cada producto. Vamos a agregar una nueva columna que almacene esa información. Entonces, igualmente crea la columna y vamos a utilizar el DAX sencillo. En este caso es el monto de venta es igual a ventas por la cantidad por el precio unitario. Una vez yo dé Enter, agrega la columna en el modelo. Esta columna es una columna calculada en base a dos campos que yo tenía en la tabla. Algo importante es que una vez nosotros agreguemos las columnas a la tabla, ya las podemos utilizar como que esa columna hubiera sido nativo. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando yo quisiera calcular el monto de ganancia, posiblemente sea el monto de venta menos la cantidad del costo del producto. Entonces, me copio esto y algo importante, yo estoy utilizando monto de ventas, que es una columna calculada, como que fuera ya parte de la tabla que yo extraje del modelo relacional. Entonces, y copiamos el DAX. De esta forma yo voy extendiendo el modelo y voy reutilizando posiblemente cálculos que voy definiendo dentro del modelo semántico. Le damos Enter y ya tengo el monto de ganancia. Ahora bien, si yo quisiera saber el margen de ganancia, ¿a qué sería igual?
sería a lo que al monto de ganancia, es decir, lo que me queda después de que cubrí los costos entre el monto de venta. Y aquí tengo el monto de ganancia. La agrego acá al modelo, siempre como columna, para poderles explicar un efecto. Ok, ya hemos agregado 3 métricas al modelo. De estas métricas, son métricas a nivel de tabla que se calculan por fila. Veámoslos en un pequeño reporte. Me voy a la parte de visualización. En este caso, voy a utilizar una tabla para hacer un reporte extremadamente sencillo, donde yo tenga, pongamos en este caso, la categoría de productos y voy a tener el análisis de qué, de el monto de venta, voy a tener el análisis del monto de ganancia y voy a tener el análisis del margen de ganancia. El margen de ganancia como tal es un porcentaje. Regresemos acá. Vamos aquí al margen de ganancia. Lo seleccionamos acá. Si ven, me está dando un valor numérico. Entonces lo vamos a cambiar y le vamos a decir que el formato es un porcentaje. Seleccionamos el formato de porcentaje para que se muestre un porcentaje. Ok, estamos bien. Y regresamos al modelo. Pueden ver algo curioso. Como el cálculo es fila por fila, él está poniendo toda la información que encuentra. Para poder hacer las agregaciones, yo automáticamente tendría que seleccionar una de estas funciones. En este caso, si yo selecciono la suma, él automáticamente va a hacer la suma de cada uno de estos y tendría que hacerlo por cada uno de ellos. Ahora que vimos que yo tengo el valor en bruto, aplico una agregación tanto para el monto de venta como para el monto de ganancia. La agregación está bien, pero para el margen de ganancia, si yo lo hago a nivel de columna, no lo hace correctamente. ¿Por qué razón? Porque él está aplicando, en este caso, una operación de suma, y si yo aplico una operación de promedio, también está malo, porque es el valor de la fila con respecto a la ganancia versus el monto de venta de la fila. Si yo aplico cualquier algoritmo, estaría mal. Es aquí, regresando a la presentación, es aquí donde vienen ya las funciones de DAX. Y es donde vamos a ver los cálculos de columnas. Las funciones de DAX como tal, tenemos funciones de agregaciones, tenemos funciones de conteo, tenemos funciones de lógica, tenemos funciones de información, tenemos funciones de texto, tenemos funciones de data. Estas son las más básicas. Dentro de las funciones de agregación, tenemos dos conceptos. El primer concepto se basa en funciones básicas de suma, mínimo, máximo y promedio. Pero estos tipos de funciones, que son las naturales, solo funcionan con datos que son numéricos y sobre una columna específica. Si yo tuviera que hacer una operación aritmética, no podría realizarlo. Para ello, existen las funciones con terminación X, que se basan en un dataset o una tabla, ver más la operación aritmética. Ya vamos a ver el ejemplo. También tenemos funciones de conteo que pueden contar números, pueden contar cualquier clase de datos, pueden contar filas en blanco, pueden contar no registros y pueden hacer distinct count. Aquí son autoexplicativos. Ahora bien, las funciones lógicas, si nosotros tuviéramos una función lógica que fuera
de unos 10 componentes, es decir, que yo tuviera 10 en, sería mucho más fácil utilizar la función en, que va a evaluar cada una de las condiciones y va a retornar el valor lógico en base a un en, igualmente con la función OR, con la función de negación, y tenemos funciones de evaluación lógica, que son los if y if error. Vamos a ver un ejemplo de eso. Con las funciones de texto, las más básicas son funciones de concatenación, es decir, que el nombre del cliente yo lo pude haber concatenado con esta función. También tengo funciones que hacen búsqueda dentro del texto y hacen un reemplazo. También hay funciones de búsqueda, funciones de transformación de texto a minúscula o a minúscula y funciones de longitud fija. Ahora las funciones de date. Yo puedo obtener la fecha, puedo obtener la hora, puedo obtener la fecha actual, puedo saber cuál es el último día del mes, puedo saber en qué día de la semana estamos, y hay dos funciones que yo agregué que son muy interesantes y que generalmente muchas personas usan, que son los famosos acumulados con respecto a la fecha. Los acumulados pueden ser acumulados del mes, es decir, yo tengo un mes de 30 días, el primer día vendí 1000, el segundo día vendí 2000, eso quiere decir que en el segundo día yo tengo acumulado en el mes 3000, o acumulado del año, que tomo todo el año en curso. Ahora vamos a la demo. Si recordamos, el problema que teníamos acá era que estamos utilizando un cálculo basado en columnas, y al final la operación aritmética que estábamos aplicando, o la operación de agregación, nos generaba el valor correcto. Regresamos al modelo y vamos a comenzar a trabajar ya con funciones. Primero, el margen de ganancia, vamos a utilizar un agregado. En este caso, la función de agregación va a ser que me sume los totales de la ganancia y me lo divida entre los totales del monto de venta. Estoy utilizando una operación aritmética sencilla. Vamos a agregar esto y vamos a ver la diferencia. En este caso, ya no voy a trabajar con nuevas métricas basadas en columnas, sino que voy a trabajar con métricas que se calculen dinámicamente, que son los measure. Entonces agregamos el measure, él automáticamente me agrega el measure, y si ven acá, tiene una calculadora, y que la otra tiene como una tablita donde tiene un signo de sumatoria. Estos son a nivel gráfico la diferencia entre una métrica y la otra. En este caso estoy agregando el margen de ganancia agregado, que es igual a la suma del monto de ganancia versus el monto de venta. Simplemente le doy enter y ya tengo la columna en mi modelo. Si yo agrego, vamos a hacer un poco más grande esto para que se vean. En este caso voy a agregar el cálculo del margen de ganancia agregado, y aquí tengo ya el cálculo. En este caso tendría que darle de nuevo el formato de tipo porcentaje. Regreso a la tabla, me voy al modelo y le digo porcentaje, le doy enter y aquí tenemos la ganancia como tal. Vamos a hacer un poco más pequeño. La ganancia como tal es igual a 438.000 entre 70.000. Quiere decir que mi ganancia es del 62%. Vemos que el cálculo ya lo está haciendo a nivel de agregación. Yo podría agregar más detalle aquí. En este caso yo tengo la categoría y podría agregar la subcategoría para que el cálculo sea más niveles. Y el cálculo se hace en base al nivel
que yo estoy utilizando. Vamos a quitar esta columna. Y el cálculo se hace al nivel del drill down o a nivel del detalle. Eso es lo diferente de una métrica que es a nivel de columna versus una métrica que es a nivel de measure. Es decir, dinámicamente, dependiendo del nivel que yo voy utilizando, él va generando el cálculo. Ahora bien, yo estoy utilizando funciones de zoom. La primera limitante de estas funciones, si no tienen X, es que yo no puedo tener operaciones aritméticas acá. Entonces, si yo intentara crear una métrica, para que lo tomen en cuenta, que me calcule la agregación del margen de ganancia basado en las ventas menos el total de producto, utilizando sum normal, yo tendría un error. Automáticamente esta función no soporta el análisis de una operación aritmética. ¿Qué tendría que hacer? Si yo tengo que aplicar una operación aritmética, tendría que utilizar una función agregada que termine en X. Y como mencioné, estas funciones agregadas primero definen un dataset. Este dataset puede ser la tabla que estás evaluando o puede ser un conjunto de datos que se convierte en tabla. Puedo utilizar un group by basado en un filtro y esos registros aplicarle una operación aritmética. También puedo utilizar funciones de relaciones para poder obtener los registros que están relacionados de otra tabla para tener un dataset y lo vamos a ver más adelante. En este caso vamos a copiar el monto de ganancia agregado que va a ser igual a la sumatoria de el monto de venta menos el costo del producto. De esta forma, la agregación ya está correcta porque estoy utilizando la función adecuada. Si vamos al reporte, automáticamente yo ya puedo utilizar esa información y que tengo la función del monto de ganancia. Quitemos, en este caso, y agreguemos el monto de ganancia. El monto de ganancia, si ustedes ven acá, como yo apliqué cuando arrastré la métrica de la columna una función de agregación, esto es igual al measure que yo creé, para que vean que ambos realizan el mismo cálculo en base al algoritmo de agregación que yo seleccioné. Entonces, en algunos casos va a ser necesario generar la agregación y en otros casos simplemente le digo al Power BI o al desktop que aplique una función de agregación. Ahora bien, vamos a utilizar funciones de conteo. Dentro de las funciones de conteo como tal, existen funciones que cuentan las filas, funciones que pueden contar filas que no sean nulas, funciones que pueden contar filas que sean valores en blanco. Entonces, dependiendo lo que necesitemos, podemos agregar la información. En este caso, voy a hacer algo que es bastante común, generar conteos de facturación. ¿Por qué menciono esto? Si vemos Adventure World como tal funciona con un concepto de encabezado de detalle. En la tabla de hechos, como tal, yo tengo esa información hasta nivel de detalle. Eso quiere decir que si yo cuento fila por fila, estaría contando equivocadamente las facturas que yo emití. En este caso, las facturas que yo emití es igual a las facturas distintas que yo tengo en mi modelo relacional. Por esa razón, voy a agregar una métrica que implemente la función de listing count sobre el número de facturas, que es el order number. Si vemos acá, simplemente regreso a mi modelo y agrego la measure. Le doy enter y ya tengo ese modelo. Y yo ya puedo hacer un análisis
basado en la cantidad de facturas que yo emití. Yo podía hacer un análisis. Veamos acá, que tenemos alguna información, que tenemos este. Quiero ver, nos quitemos el monto de ganancia, tenemos el monto de venta. Apliquemos la función de suma, ya está aplicada. Quitemos el detalle del producto para que no genere ruido y podemos verlo exactamente. Y ahora agreguemos el cálculo de la cantidad de facturas. En este caso, estos 70.000 dólares fueron realmente 18.208 facturas que yo emití. Ahora bien, si yo quisiera saber el promedio de venta por factura, tendría que aplicar la cantidad de facturas entre el monto de venta. Muchos de ustedes pudieran utilizar posiblemente el algoritmo de average que calcula el promedio. Utilicémoslo para ver cómo se comporta. Entonces agregamos un nuevo measure y vamos a tener el promedio de monto por factura. En este caso yo le pongo 1 para poder ver el comportamiento utilizando el algoritmo de promedio versus el cálculo que debería ser. En este caso, si yo tengo esto, yo utilizo el promedio como tal no está calculado correctamente. ¿Por qué razón? Porque el average lo que hace es contar fila por fila y dividirlo entre el monto de venta, lo cual debería contar realmente las facturas distintas para poder dividir realmente el promedio de venta. Entonces, en este caso, tiene sentido que yo haya creado una métrica de total de facturas que yo puedo ocultar a los usuarios para después calcular realmente lo que me interesa a mí. En este caso, realmente el promedio de facturas sería igual al monto de venta, es decir, todo lo que yo vendí, dividido entre las facturas. ¿Qué tiene de diferente esta métrica? Que yo fácilmente tendría que pudiera haber utilizado la operación de división con este signo, pero hay un pequeño detalle. Cuando nosotros tenemos una operación de división, hay que estar seguro de que el divisor no sea 0, de lo contrario vamos a tener un valor indeterminado y eso podría generar un error dentro de nuestro modelo. Para ello existe una función que se llama divide, la cual automáticamente, si hay valores inconsistentes, él lo reemplaza por un valor predefinido, en este caso 0. Cuando estemos utilizando conceptos de división, es recomendable utilizar esta función porque eso nos ahorra utilizar una operación aritmética que evalúe primero si esto es mayor a 0, hacer la división, sino asignar un valor predeterminado. Lo copiamos y ahora sí, vamos a tener correctamente el promedio de los montos por factura. Regresamos al modelo y ahora lo agregamos. Y ahora si vemos un valor que tiene sentido. Si dividimos este entre este, vamos a obtener este valor. Ok, ¿qué vamos a ver en este momento? Son las funciones de relaciones. Como mencioné, el concepto relacional se basa en relaciones entre tablas. Estas relaciones entre tablas, como tal, son en dos sentidos. Una relación correcta sería una relación de unos a muchos, en la cual yo puedo venir y decir cuál es el valor padre de mi registro. O también puedo decir cuáles son los valores hijos de mi registro. Puedo ir en ambas direcciones. En este caso, yo voy a agregar
una métrica en la tabla de clientes para saber realmente cuánto es lo que me han comprado hasta la fecha. Y para ello, yo voy a tomar el valor del cliente y voy a obtener todas las compras que él me hizo en la tabla de ventas. Y para ello voy a utilizar la función sum. Voy a utilizar una tabla que se basa en las relaciones que existen entre cliente y ventas y voy a hacer la suma de la venta de los montos. Entonces, voy a venir, me copio esta función, selecciono la tabla de clientes para poder hacer el cálculo acá. Más adelante les voy a explicar por qué estoy haciendo esto. Posiblemente no tenga sentido en este momento, pero algunas personas o algunos negocios clasifican sus clientes en base a las compras que ellos realizan. Entonces, generemos esto. Generemos una métrica que me calcule todo lo que me ha comprado el cliente. Simplemente copio este algoritmo y vamos aquí a este modelo. Voy a agregar una nueva página. Voy a agregar una tabla. En esta tabla yo voy a tener la información de mis clientes y voy a obtener el acumulado de las compras que mis clientes me han hecho. Si ven acá, hay clientes que compran muy poco, hay clientes que compran bastante, y esto me podría servir para hacer una clasificación de clientes a los cuales yo debería prestarle más atención. Continuemos acá. Voy a utilizar una expresión lógica para agregar un atributo de filtro del cliente dentro de la tabla de cliente basado en los clientes que más me compran. Para ello, este atributo me va a clasificar un cliente especial, es decir, un cliente que me genera una gran cantidad de compras y un cliente normal, es decir, que me compra poco. Para ello, voy a utilizar la función if, la cual va a evaluar el acumulado de cada cliente de compra y si este cliente me compra más de $10,000, quiere decir que es un cliente que yo debería tratarlo especial porque está fuera del rango de los clientes normales. Entonces, copio este algoritmo y hay que tomar en cuenta algo. En este caso, el atributo o el cálculo debe ser por cada cliente. Eso quiere decir que yo debería generar un cálculo de una columna, porque cada cliente como tal va a ser especial o va a ser normal. Entonces, él va a utilizar dinámicamente el cálculo de las compras acumuladas y lo va a clasificar en base al acumulado de sus compras. Veamos acá. Ya tengo este cálculo. Si yo tengo esto, yo pudiera utilizar ya este cálculo que yo tomé como un filtro de análisis. Si agrego un filtro, que está acá, yo pudiera utilizar el cliente especial para saber realmente a qué clientes yo tengo que prestarle atención. En este caso, estos clientes como tal son los que me generan las mayores compras. Entonces, yo puedo utilizar información en base a las relaciones que tengo de otras tablas para poder generar banderas que me ayuden a posiblemente a identificar los clientes más morosos, posiblemente a identificar los clientes VIP, sin necesidad de que esos cálculos estén dentro del modelo relacional. Lo único que hay que entender el modelo que nosotros hemos creado. Ahora bien, vamos a continuar y vamos a utilizar, para terminar acá, funciones de fecha, los famosos acumulados. Entonces, los acumulados como tal, hay varios tipos de funciones. En este caso, yo puedo hacer un acumulado por mes. Para ello,
yo tendría que agregar una columna calculada que sume o acumule los montos de ventas en base a una fecha natural. Ok, me copio el algoritmo, voy acá, regreso al modelo, en este caso me voy a la tabla de hechos y voy a agregar un nuevo measure. Este measure como tal va a utilizar el comando total md de la suma de los montos de venta. Creo que aquí hay un error. De la suma de venta, le doy enter, vamos a ver si no hay ningún problema, y yo tengo el acumulado del mes. Veámoslo acá, creamos un nuevo reporte. Este reporte va a ser una tabla que tenga como parámetros o como campos las fechas de orden, es decir, las fechas diarias. Y yo tengo el 1 de enero, 2 de enero. Vamos a agregar un filtro para poder analizar solo un año y no ver tanta información. Agreguemos el filtro de año que me analice el 2013 y vamos a comenzar a analizar los valores. En este caso voy a analizar los montos de venta. Me equivoqué. Aquí es año. Perdón, no había seleccionado el atributo que debería ser. Lo tenemos acá. Selecciono la tabla. Ahora sí. Utilizo el monto de venta. Que haga la suma. Vamos a agrandar esto para que lo podamos ver. Y voy a utilizar la función del monto de venta acumulado que yo agregué. Está acá. Veamos. Permítame que me equivoqué. Vuelvo a seleccionar acá. Monto de venta acumulado. Y vamos viendo el comportamiento. El primer día de enero yo vendí 29.000. El segundo día vendí 12.000. La sumatoria de estos dos es 42.000. Y así sucesivamente va acumulando por mes. Si vemos acá, al 31 de enero yo vendí 857.000. Pero ya cuando inicio febrero, yo inicio de nuevo el conteo acumulado. Ahora veamos el análisis por año. Agregamos una nueva columna. Que sea el acumulado del año. Y vamos a ver la función. Esta función es un poco más compleja. ¿Por qué razón? Porque estoy agregando más parámetros. Estoy diciendo que me analice todo el año, pero que el año termina el 12 del 31, es decir, es un año natural. Si yo tuviera un año fiscal, en este caso yo tendría que decir la fecha en que termina el año, porque puede ser que mi año fiscal termine a mitad del año, termine en septiembre, termine en agosto, entonces yo tengo que decirle en qué momento termina el año. Si copio este algoritmo, lo copiamos acá, le damos enter, y voy a ver el comportamiento aquí. Voy a agregar la columna de acumulado de año. Veo el comportamiento similar al MTD, con la diferencia de que cuando yo llego a febrero, yo sigo acumulando. Veamos acá, veamos este filtro. Voy a cambiar algunas propiedades.
para poder seleccionar más de un solo registro. En este caso, voy a seleccionar 2013 y 2014 para ver el comportamiento acumulado del año. El comportamiento está bien a nivel de año. Veamos cuando haga el cambio a 2014. Año 2013 yo vendí 16 millones, pero cuando inicio el 2014 vuelvo a acumular con respecto a ese año. Entonces, si yo tuviera fechas, es decir, que el año terminara en febrero, los cálculos se realizarían hasta febrero, o si termina en julio, se realizarían hasta julio. Y eso es lo más básico de DAX. Realmente existen más funciones que ustedes pueden estudiar si respetan la sintaxis y respetan los conceptos de la diferencia entre una columna calculada sobre una columna y una columna calculada sobre un measure, es decir, un valor que va a estar físicamente y un valor que se va a calcular dinámicamente. Entonces, espero sus preguntas, señores. Hola. Vamos a ver. En este momento no hay ninguna pregunta. Entonces, le pedimos a todos los asistentes que si tienen alguna duda o inquietud, en este momento pueden registrarla en la caja. Bueno, ahí hasta el momento las anotaciones que hay en la caja es que estuvo muy clara la presentación, que todo salió muy bien. Excelente exposición, muy bien. Bueno, parece que no hay muchas preguntas. No sé si quieras tomarte algún otro tiempo para explicarnos algo más o si damos por terminada la charla. Hemos por terminar la charla porque el alcance era poder entender los conceptos más básicos de DAX y que las personas que han visto esto sientan ánimo de poder estudiar un poco más, porque hay un montón de funciones que pueden utilizar. No, estuvo excelente. Yo sé que más de una persona estará allí empezando con esta charla a ver más. Ok, Hay una muchas pregunta gracias a de todos. Francisco Chantada. ¿Cómo se puede persistir el modelo creado en DAX? No entendí la pregunta. Francisco, Hola. ¿puedes ampliarnos un poco más la duda? Entiendo yo que de alguna manera lo que ha entendido la charla es que su modelo de DAX queda como en el Power BI Desktop, pero de alguna manera él quiere saber en qué lugar va a quedar físicamente o cómo podría asegurarse en caso de que quisiera tener esto en un repositorio Ok. privado. Hay que tomar en cuenta esto. Las distribuciones del modelo tabular está en Power Pivot, que es en Excel, está en el modelo tabular, que estás programando con Visual Studio, y está el Power BI Desktop. Cada uno de estos tiene como un almacenamiento diferente. Excel, lógicamente, queda en Excel. En el modelo tabular va a quedar en un servidor que van a poder conectarse, mientras que el Power BI Desktop, tú tienes que tener una cuenta de Azure para poder hacer el despliegue de tu modelo de autoservicio en la nube. Eso va a quedar almacenado en la nube, pero tenés que tomar en cuenta de que cuando vos creas métricas en DAX, el modelo de conexión para extraer la información, generalmente los modelos se deben estar actualizando, debería soportar el uso del lenguaje de DAX. Si tú utilizas un direct query, es decir, una conexión directa a tu fuente, y lo haces contra un Oracle, no puedes utilizar cálculos de DAX, porque él no lo va a entender. Pero si vos haces una conexión directa a un análisis service, ya este en DX, o sea, hemos dicho, un modelo multidimensional, un modelo tabular, siempre y cuando sea 2012 R2, va a atender el algoritmo de DAX que hayas agregado en el Power BI Desktop. Más que todo, solo esas limitantes tienes que tener o comprender, digamos, que el modelo de conexión que utilices, si estás trabajando en la nube, el gestor debe soportar el uso de DAX. En este caso, yo utilicé la importación de los datos al Power BI Desktop.
Y como eso es nativo, es decir, que ya tiene el engine, me va a entender el DAX. Perfecto. Francisco, ya, perfecto. Dice que entendió todo muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la charla. Muchísimas gracias nuevamente a ellas. Genial la charla y gracias porque esta va a quedar en el canal de YouTube y las personas que no pudieron asistir van a poder verla en diferido. Entonces, hasta una próxima ocasión. No olviden que viene después de esto una nueva charla. Vamos a tener a Daniel Vargas hablándonos un poco sobre cómo se ven hacer los despliegues de SQL Server en infraestructura en la nube. Bueno, entonces, no siendo más, una feliz tarde para todos. Hasta luego.